Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy es día 1 de marzo, día 29 del mes de Adar Harishon. Es preceptivo educar a los niños en los preceptos. Y desde el momento que un niño o niña llegan a una edad en la que pueden entender la Megilá y pueden seguir la lectura como corresponde hasta el final, se les debe inducir a que lo hagan. La cuestión no depende de la edad, sino del desarrollo personal del niño o de la niña. Dado que la lectura es algo prolongada, se considera que la generalidad de los niños puede seguir la lectura en su totalidad a partir de los 9 años de edad. Es buena la costumbre de traer a la sinagoga a niños aún más pequeños, de unos 5 o 6 años de edad, y aunque todavía no llegaron a la edad en que se les debe enseñar a escuchar la Megilá, pues no pueden seguir la lectura en su totalidad, dado que entienden de qué se trata, es bueno traerlos. Pero niños aún más pequeños, que pueden perturbar la lectura, no deben ser traídos. Es importante que un padre no ponga hincapié en la educación religiosa de su hijo pequeño a costa del cumplimiento colectivo del precepto de los demás miembros de la congregación. A efectos de estimular la alegría y el interés por parte de los niños, el público acostumbra a leer 4 versículos en voz alta. Capítulo 2, versículo 5, capítulo 8, versículo 15, capítulo 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 3. Son conocidos como los Pesuké de Geulá. Son versículos claves en la historia de Purim que nos revelan cómo Dios está oculto en la historia de Purim. Estos versículos son parte fundamental del inicio y el final del milagro. Una vez que el público lo recita en voz alta, el oficiante que lee la Megilá lo repite nuevamente. Parecería que la costumbre de hacer ruido con matracas cada vez que se pronuncia el nombre de Hamán está en gran medida destinada a mantener la atención de los niños durante la lectura. Pero es menester cuidar de no transformar lo secundario en principal y tener la precaución de no perturbar con el ruido de las matracas la lectura de la Megilá. El Esther es uno de los libros sagrados en el canon bíblico, por lo que debe ser escrito tal como se escribe un libro de Torá, con tinta negra sobre pergamino. Si no la escribió con tinta o la escribió sobre papel, no es apta para la lectura y si se lee de ahí, no cumple con el precepto. El cuero debe ser curtido y procesado con la intención de que el pergamino resultante sea utilizado para escribir la Megilá y los distintos trozos de pergamino deben ser cosidos con tendones. Los renglones deben ser trazados y marcados con anterioridad a la escritura, a los efectos de que ésta resulte derecha. La escritura debe ser a mano y con la intención manifiesta de que sirva a la santidad de la Megilá, Leshem Kedushat Megilat Esther. Así como durante la escritura de un Sefer Torah se pone hincapié que cada una de sus letras tenga la forma correcta, que no se toquen unas con otras, que además no falte ni sobre ninguna letra, lo mismo ocurre con la escritura de una Megilá. Pero a posteriori existen diferencias entre la lectura de la Torá y de la Megilá. No se pueden recitar las bendiciones correspondientes sobre un rollo de la Torá que tenga un error, aunque solo sea en una única letra. En el caso de la Megilá, de no tener a mano un rollo que esté en perfecto estado, se puede a posteriori leer y recitar las bendiciones sobre una Megilá a la que le falten algunas letras. Por ejemplo, si el sofer se equivocó y a la Megilá le faltan muchas letras, o las escribió pero con errores, o al inicio las escribió correctamente, pero con el tiempo se fueron borrando, mientras que la mayor parte de la Megilá permanezca escrita, se puede cumplir con el precepto de la lectura, recitando las bendiciones correspondientes. Esto se debe a que la Megilá es llamada en el libro de Esther epístola, una igeret, y de aquí que su contenido principal es relatar los hechos acaecidos en un escrito, mas no requiere tener la exactitud de un libro de la Torá. De esto aprendemos que mientras que el núcleo principal del relato esté correctamente escrito,
alcanza para cumplir con el precepto, a condición de que se complete el faltante o leyendo de un libro impreso o recitándolo de memoria. Según la ley, se puede escribir una traducción de la Megilá con tinta sobre un pergamino para uso de quien no entiende el idioma hebreo, y al leerla se cumple con el precepto. A modo de ejemplo, para quien el inglés es su única lengua, puede leer una Megilá escrita en este idioma con tinta sobre pergamino y cumplir con el precepto. En la práctica, eso no se acostumbra, ya que no sabemos traducir con exactitud cada una de las palabras, por lo que al escuchar la Megilá en hebreo, aunque la persona no entienda, por cuanto que al oír puso la intención de cumplir con el precepto de leer la Megilá, cumplió con su obligación. En resumen, nosotros tenemos a la persona que lee la Megilá, esa persona que va a leer y va a sacar de su obligación a todas las demás personas, tiene que leerla en una Megilá que esté escrita con tinta negra sobre pergamino, cosida con tendones, como un Sefer Torah. El resto del público que va a seguir, si tiene a mano una Megilá que esté hecha de la misma manera, es preferible. En caso de no tenerla, va a poder seguir la lectura de un libro normal, con traducción o con fonética. Y así todos podremos cumplir con la misvá de escuchar la lectura de la Megilá en el día de Purim. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Hizku veimtzu y Bezrat Hashem nos encontraremos mañana.